A nombre de la Universidad de Tijuana CUT, les damos la bienvenida al seminario virtual Seguridad Ciudadana, Género y Masculinidades, que tiene lugar en el espacio de vida universitaria con alumnos de la licenciatura en Nutrición y Dietética. En esta ocasión nos acompañan el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT, la maestra Silke de la Parra, directora de Chiruca Colectivo, la licenciada Ilse Vázquez, abogada egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, el maestro Mauro Vargas, director de Género y Desarrollo, GENDES, así como el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. En este momento, cedo la palabra al maestro Jesús Ruiz Barraza para que nos comparta un mensaje de bienvenida a este seminario virtual. Adelante, maestro. Bueno, quiero saludar muy cariñosamente a los estudiantes y a los maestros de la carrera de Nutrición y Dietética, a la vicerrectora Jenny Marmolejo y a los panelistas que hoy nos honran con su participación. El tema que va a abordarse ahora es de la mayor importancia: seguridad ciudadana, género y masculinidades. La seguridad ciudadana empezó a registrarse por primera vez en 1789, perdón, con la Revolución Francesa en la Carta de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos. Y es una concepción que, traída a nuestros días, hay un debate entre orden público y seguridad ciudadana, porque orden público se vincula más en España, por ejemplo, a Franco, y en América del Sur y Centroamérica a las dictaduras de los años 60 y 70 que asolaron y destruyeron los indicios de democracia que existía en estos países. Pero el término género y masculinidades es un debate contemporáneo que, sin embargo, en México se inicia con enorme fuerza en los años 70, cuando el 1 de enero de 1975, el presidente Echeverría publica en el periódico oficial la reforma al artículo 4 constitucional, en el cual se establece que el varón y la mujer tienen los mismos derechos. Se establece el derecho de las parejas, y dicen las parejas, a tener y espaciar el número de hijos, y una agresiva política de planificación familiar que lleva a nuestro país a reducir la tasa de crecimiento en los primeros 6 años después de aplicar esta política en un 25%. En lugar de haber llegado en el año 2000, como lo preveían los demógrafos, como lo preveía el Banco Mundial, a 200 millones a 150 millones de habitantes, llegamos a 97 millones y fracción. Fue una política generosa que le dio el derecho a la mujer a decidir. Y si bien ha tenido fallas en la aplicación de esta política, básicamente desde los gobiernos del PAN, de Fox y de Calderón, por cuestiones de orden ideológico y el apego a la iglesia, es muy arraigado en México el tema
del género y el respeto a la mujer. De aquella época nos queda la frase, la consigna pública más exitosa en materia de mercadotecnia, como es la familia pequeña vive mejor. Es una heredad que no debemos olvidar, que con frecuencia se hace mutis al respecto. La masculinidad es importante definirla por la vía del equipamiento biológico del hombre. ¿Por qué? Porque básicamente esa es la definición. Sin embargo, no podemos afirmar contundentemente que las masculinidades en nuestros días estén apegadas de manera indubitable a este concepto, porque tenemos una sociedad tolerante, una sociedad que ya ha aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, sean mujeres o sean hombres, y una tendencia de las mujeres a tener menos hijos o algunas a rehuir tener hijos. Entre las jóvenes adolescentes hoy en día priva una gran angustia por la maternidad en función de los problemas que están viendo y que no quieren que sus hijos vayan a vivir mayores conflictos. Se prevé que para el año 50 Japón puede reducir su población al 50%, que China puede reducirlo a menos de 1.000 millones, que la India va a incrementar su población y que en general va a disminuir la población en el mundo producto de la decisión libre y soberana de la mujer de tener o no tener hijos. Todo ello vinculado a la problemática que hoy vive nuestra sociedad. Les saludo con mucho afecto, les doy la bienvenida a nuestros brillantes conferencistas y les felicito por participar en este foro, en este seminario, que bajo los auspicios del doctor José María Ramos, la Universidad de Tijuana organiza en vida universitaria, que es parte de la currícula de nuestra universidad. La única universidad en Baja California y en México que tiene un programa similar. Felicidades, bienvenidas, bienvenidos, mucho éxito. Muchas gracias, maestro. A continuación, antes de escuchar a nuestra primera invitada, me permito compartir lo siguiente. Silke de la Parra Silva, maestra de Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, con 10 años de experiencia en diseño, implementación y seguimiento de programas, proyectos y acciones encaminados a prevenir la violencia social y el delito. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil para la representación en México de las agencias de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Como consultora independiente, ha participado en la implementación de diversos programas en materia de prevención del delito con participación ciudadana en el marco de los programas de fortalecimiento para la seguridad municipal y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ha trabajado en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán de Michoacán de Ocampo,
en Jalapa, Veracruz, en Nezahualcóyotl, Estado de México y en el Estado de Guerrero. En el sector público, en instituciones como Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Secretaría de Educación Pública. Actualmente es integrante del colectivo Hichuca. Queda con ustedes la maestra Silke de la Parra Silva. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas y bienvenidos. Pues vamos a empezar con lo que nos ocupa el día de hoy. A ver. Ups, ya nos fuimos a las gracias. El proyecto que les vamos a presentar el día de hoy como colectivo y yo como representante del colectivo Hichuca es la agenda transversal local y la experiencia de Red de Redes. Este fue un proyecto que inició en 2018. Empezamos a pilotearlo en Veracruz y en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y nos dimos cuenta que, bueno, surge a partir de toda la violencia que había contra las mujeres en diferentes estados. En estos en particular por la violencia de género y porque tenían una alerta por violencia de género. Me gustaría hablar, por ejemplo, un poco del contexto de violencia que se encuentra contra las mujeres en Baja California. Por ejemplo, si vemos la tasa de víctimas de violencia letal y feminicidio por cada 100,000 mujeres, o sea, solo pueden morir mujeres por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en Mexicali hay el 8.59% de posibilidades de morir por una violencia letal o un feminicidio. Mientras que, por ejemplo, en playas de Rosarito, por cada 100,000 mujeres hay 19.56% de posibilidades de morir, ¿se fijan? Entonces, este programa que empezó con crear redes de apoyo para las mujeres, nos llevó, y viendo estos contextos, donde a veces estás en una situación de migración, a veces tu red de apoyo es muy pequeña, el sistema no necesariamente te garantiza todo lo necesario para hacer frente a las violencias que estás viviendo o que no identificas que estás viviendo. Y entonces nos damos cuenta de la importancia de pasar de prevenir la violencia contra las mujeres a trabajar con las diferentes poblaciones, porque no es suficiente que trabajemos solo con mujeres, ¿sí? Porque, o, por ejemplo, con las niñas y los niños, porque regresan a su casa con sus familias y pues continúan las mismas dinámicas que las pusieron en primer momento en esa situación. Entonces empezamos a trabajar, a crear redes con mujeres, redes con población adulta mayor, con las familias, con adolescentes y jóvenes, y también, pues no se puede trabajar propiamente con las niñas y niños como si fueran independientes, pero se empezó a trabajar con las hijas e hijos de las mujeres, hombres que estaban participando en el proyecto. El objetivo de este proyecto pues es incluir a mujeres y hombres en la prevención social de la violencia de género para crear redes de apoyo, o sea, a partir de la creación de redes de apoyo. Eso es sumamente importante, porque muchas veces nosotras o nosotros no queremos platicar lo que nos está sucediendo, por lo que estamos pasando, y a veces no necesariamente en la familia encontramos ese apoyo para salir, para decir lo que estamos viviendo. Entonces necesitas otras personas que te hagan fuerte en el proceso en el que decides denunciar, en el que te das cuenta, decides que quieres recibir algún tipo de apoyo, denunciar, etc. ¿Cómo funciona el proyecto? Bueno, cuenta con 5 pasos, 5 etapas. La primera es la realización de un diagnóstico. La segunda es la formación de las redes. La tercera es la creación de planes de acción. La cuarta es algo que le llamamos una jornada. Y la quinta es la creación de una agenda. Todos estos pasos lo que buscamos es que nos permita llegar a una seguridad ciudadana. Y ahorita lo vamos a ver. Como primer momento lo que hacemos es trabajar o elaborar un mapa de calor en las colonias que tienen mayores reportes de casos de violencia familiar y de género. Este, por ejemplo, es el mapa
de la ciudad de Morelia, Michoacán. También como parte del proceso, y esto lo hacemos porque hay que focalizar las colonias en las que vamos a ingresar con la intervención. Le siguen, por ejemplo, grupos de enfoque y entrevistas semiestructuradas. Para nosotras y nosotros es muy importante entrevistar y trabajar grupos de enfoque con diferentes poblaciones, porque si bien los tipos de violencia son los mismos, cada población la vive de diferente manera. Por ejemplo, mientras que una mujer, por ejemplo, la violencia económica, puede que llegue a su casa y su marido le diga que le dé lo que ganó hoy en la venta de alguna cosa en el mercado, porque él lo va a administrar. En el caso de la población adulta mayor, su familia, hijas, hijos, les administran la pensión. Entonces pasan la tarjeta para que saquen la pensión y no necesariamente la pensión llega completa o les permiten como tomar decisiones sobre el dinero. En el caso de las niñas y los niños, por ejemplo, hemos identificado que parte de su violencia económica es pues que no les den su pensión alimenticia en caso de que los padres no estén, pues hayan decidido no estar juntos. Y por ejemplo, en el caso de la población joven, identificamos que en esta misma violencia económica, por ejemplo, por el mismo trabajo, mujeres y hombres jóvenes ganan distinto, ¿no? Mujeres ganan menos que hombres. Entonces, si se fijan, es la misma violencia económica, pero cada población la vive de forma muy distinta, ¿sí? Y en las entrevistas semiestructuradas, pues profundizamos en cosas que no necesariamente te dijeron en un grupo y no te dijeron en algunas encuestas o instrumentos que aplicamos. Una vez que hicimos el diagnóstico, que identificamos los lugares que se van a intervenir, que se hicieron estos grupos de enfoque y se empezaron a identificar esta información, se brinda información a diferentes poblaciones, diferentes temáticas. Por ejemplo, con las niñas y los niños, lo que hacemos es irles dando información sobre los roles, sobre los estereotipos, sobre las divisiones del trabajo, sobre su entorno. Pero lo que sucede con ellas y ellos es que a través de actividades lúdicas, en este caso, por ejemplo, con este ejercicio, van armando maquetas sobre su comunidad. Entonces, no necesariamente te denuncian directamente cosas, que digo, te vas dando cuenta en el proceso de los talleres, sino que en la maqueta y con los guiones que hacen, porque con esas maquetas lo que hacemos es un cortometraje. Entonces, en el proceso te van denunciando las cosas que pasan en su entorno, en su familia, con su comunidad y lo que les pasa a ellas y ellos. Son las hijas e hijos de las personas que asisten a los otros talleres de formación. También trabajamos con familiares, porque como comentábamos, si solamente le das información a las niñas y a los niños, pues evidentemente regresan a sus casas y pues la dinámica sigue siendo la misma. Entonces, pues se cuestionan, nos dan cuenta que regresan al lugar donde reciben pues la misma violencia de la que estamos hablando, pero ahora ya son conscientes. Entonces también eso los pone en una situación de riesgo, eso es muy importante. Entonces lo que hacemos es trabajar con las mamás y los papás y hablamos sobre los tipos de crianza, sobre la omisión de cuidados, sobre la división del trabajo al interior de las casas. Entendemos que tal vez a veces se te facilita más darle instrucciones o órdenes o pedirle cosas a tus hijos que son, digamos, más, obedientes, pero eso no significa que esta persona esté contenta, que la esté respetando, sus derechos humanos, etc. Entonces, eso también mueve a las familias sobre cómo es que desde la casa también generamos estas divisiones que no tendrían por qué existir. Se trabaja también con adolescentes y jóvenes. Y trabaja, si se fijan en las fotografías, en casas, en escuelas, en patios, en donde las personas estén en condiciones para recibir las actividades o los talleres. Los talleres se dan una vez a la semana y tiene una duración de aproximadamente 1 hora y media.
Y en esa hora y media tú te vas juntando con las mismas personas durante todo el proceso, que son más o menos 20 sesiones, y eso genera cohesión dentro del mismo grupo, en el que llega un punto en el que estás contando tus propias experiencias, pues de violencia, de tus vivencias, etcétera. En este caso, como pueden ver en las fotografías, pues son hombres de diferentes edades. Y también se tratan lo que son estereotipos, roles, en general se les da más o menos la misma información. Se crean, que fue el inicio de todo este proyecto, como les comentaba, pues redes comunitarias de mujeres. Igual en cafés, en casas de la cultura, en estéticas. Eso es bien interesante porque a muchas mujeres sus maridos no necesariamente las dejan participar en diferentes actividades. Entonces, digamos, este lugar que es como para mujeres, pues sí las dejan asistir. Entonces ahí las captamos para que puedan recibir la información. Y la idea más adelante es que después de que reciben esta información y se hace este diagnóstico, hacen un plan de acción. ¿Cómo se les ocurre o cómo se imaginan o cómo proponen que pueden ser que lograron identificar en el proceso y que les impacta directamente a ellas en su comunidad? Y entonces empiezan a elaborar el plan. Y como pueden ver, nosotros entramos con la creación de redes, se brinda una capacitación y sensibilización y nos empezamos a identificar necesidades muy puntuales. Y entonces estas necesidades se quedan plasmadas tanto en el plan como independientemente. Y entonces, a partir de esto, empezamos a buscar vinculaciones con otras instituciones. Nosotros ya sabemos que estas dependencias tienen becas, diferentes programas que tienen que llevar a la comunidad, pero qué mejor que si tú ya tienes identificados y ya tienes en un plan las cosas que te afectan en tu propia comunidad, o como redes, o como mujeres, o como jóvenes, cómo lo puedes trabajar muy puntualmente. Entonces, en vez de que tú lleves, no sé, becas o talleres o capacitaciones o apoyos económicos como economía a todo mundo, que se lo lleves en específico a esta comunidad que está preparada y decidida a recibir ese apoyo para algo en específico. Y lo que también hacemos es lo que se llaman una jornada, que es fomentar, que se fomente a través de esta la gobernanza. Por ejemplo, nosotros hacemos, después de que se tienen los planes, identificamos mesas específicas temáticas, y cuando se tienen estas mesas se invitan a instituciones para que se sienten con las redes y puedan entablar un acuerdo o una comunicación de cuándo o cómo podrían apoyarse mutuamente a trabajar esto que nos interesa. Por ejemplo, dicen, ok, queremos dar talleres de salud sexual y reproductiva porque es un problema grave en esta comunidad. Ok, entonces lo que hacemos es, se sientan junto con educación, se sientan junto con el Instituto de las Mujeres, plantean el interés de trabajar en las escuelas, la red debe conseguir la entrada, el acceso a la escuela, y las compañeras del Instituto de las Mujeres, o bien de salud, o bien de CEP, son quienes asisten a dar los talleres. Pero la cosa aquí es, tú no puedes darlo todo. Tú tienes que acordar, yo qué pongo, tú qué pones, ¿sí? Y también muy importante, en estas jornadas, el actor principal son las redes. Entonces llegan, todo el mundo escucha las necesidades que tienen en las diferentes subredes, y después pasan a sentarse con las diferentes instituciones y se empieza a hacer una agenda, una serie de acuerdos, y eso hace una agenda social con temas que tienen que ver con violencia, y en específico, en muchos de los casos, con el tema de violencia de género. Este es un caso muy interesante, un caso de éxito de Joyas de Buenavista, que es una comunidad rural, donde las mujeres estaban viviendo violencia institucional, porque tenían que asistir a una clínica que estaba cerca de su comunidad y donde las ponían a barrer porque no eran de esa comunidad, y bueno, pues ya que están aquí, pónganse a barrer. Entonces tú dices, imagínate si vas con fiebre, con vómito, pues lo que menos se te antoja es ponerte a barrer, nada. O tenían que llevarle comida a los doctores y las doctoras para que los atendieran porque no son de esa comunidad, teniendo una infraestructura para una clínica. Entonces lo que se hizo fue vincular a las mujeres con
una organización civil que trabaja temas médicos, que está financiada por Cinépolis, y les llevan servicios básicos una vez al mes. También identificamos que las niñas y los niños estaban empezando a tener un tema de consumo, de experimentación, y que en esa comunidad no había absolutamente nada más allá de, pues, arrear las vacas, como se dice, porque, insisto, es una comunidad rural. Entonces, la Instituto del Deporte tenía que formar 100 escuelas del deporte. Hicimos la vinculación y entonces ahí podrán ver las fotografías de cómo es que les están tomando medidas, viendo temas de nutrición, etcétera, para llevar a esta escuela del deporte. Y también, como parte del proceso, se hizo una marcha exploratoria para identificar espacios que fueran oscuros, que pusieran en riesgo a las mujeres, porque nos decían, y de hecho fuimos y lo constatamos, pues toda la comunidad se quedaba a oscuras y pues ya no era factible que ellas se sintieran seguras para salir por leche o hablarle a sus hijos al llano o lo que fuera. Y entonces se logró que ellas gestionaran, insisto, o sea, tú les puedes llevar las cartas, pero la cosa es que ellas se visibilicen y sepan a dónde tienen, qué carta tienen que hacer y cómo tienen que solicitar las cosas y en dónde, con qué institución. Y entonces lograron que en toda la comunidad se pusiera luminarias, ¿no? Entonces ahora ya, digamos, hombres y mujeres salieron beneficiados de una cosa en específico que alteraba a las mujeres de la comunidad. Las niñas y los niños y además la clínica. Entonces, si se fijan, todo esto formó parte de un plan que derivó de unos talleres donde recibieron información sobre los diferentes tipos de violencia, roles, estereotipos, tus derechos, etcétera, y lograron hacer todo lo que querían. En el caso de los jóvenes, nos decían que ellos en específico y ellas sufrían violencia comunitaria, porque como los vecinos no los conocían, decían, bueno, pues son vagos. Y les decimos, bueno, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que te reivindiques en tu comunidad? Y nos dijeron hacer un festival. Y la cosa es que nosotros les ayudábamos con las personas para que pudieran donar o patrocinar cosas, pero quienes tenían que organizar todo eran ellas y ellos. Y como pueden ver, ahí hay muchachas que están, que también participaron en BMX, como los hombres, en parkour. Tenemos fotografías, por ejemplo, les dieron clases de salud sexual y reproductiva. Esta organización tenía unos 6 años queriendo entrar en esta comunidad. Villas del Pedregal es un conjunto habitacional con más de 30,000 casas habitación. Entonces es un monstruo donde hay pocos parques, donde todo se reduce a fútbol y tienes esta comunidad de jóvenes que estaban solos, que habían ocupado una serie de locales y que, digamos, reivindicaron sus deportes. Y además fue muy interesante cuando al finalizar el festival llegaban los papás y las mamás de los niños diciendo, mis hijos se quieren inscribir a su taller de parkour, de graffiti, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de un joven, de un compañero del Festival de Cultura Urbana, que estaba presentando el diseño de sus vestidos. Entonces, si se fijan, estos jóvenes, digamos, estereotípicamente serían los que bullearían o acosarían a este joven, que no recibiría el respaldo de ninguno de ellos y ellas, pero durante el proceso él se soltó a decir, a mí no me gusta grafitear, no me gusta hacer murales, yo diseño vestidos, y se le dio su espacio para que dentro del festival igual presentara sus propuestas de diseño de vestidos, y de ahí derivaron trabajos con una costurera de la comunidad y bueno, un rollo. Redes durante el COVID, pues las redes continuaron su trabajo. Por ejemplo, la red mixta de la universidad hizo un levantamiento de información sobre violencia al interior de la universidad y presentó los resultados en la Facultad de Matemáticas. Hicieron un protocolo para si estás viviendo violencia durante el COVID. CIPINA les dio un taller sobre cómo georreferenciar las desapariciones o las alertas ámbar y alba. Y también algunas mujeres que tenían un trabajo fijo empezaron a hacer despensas para llevarle comida a compañeras que no tenían un trabajo fijo y que están pues en una situación complicada ahora con el COVID. Y a los jóvenes de Villas del Pedregal los buscaron para crear
para arrancar, perdón, la primera campaña nacional de adicciones, pero además porque sabían que ellos ya estaban organizados y ellas, porque ya tenían un trabajo y además una propuesta muy específica para trabajar en su comunidad. Y finalmente, pues, la estrategia del teléfono rojo, que esa es una estrategia que ha resultado muy efectiva, es cada grupo que se va creando, se arma su WhatsApp. Y de ahí decimos, ok, vamos a ir al taller, a qué hora, se cambia el lugar, el horario, lo que sea. Pero de ese grupo, como parte de las jornadas, se crea el WhatsApp de la red de redes. Pero aún así se crea otro WhatsApp donde está una representante de cada subgrupo. Y entonces ella tiene la responsabilidad de que si en su grupo alguien tiene una emergencia por violencia o una emergencia, choqué, mi pareja me está golpeando, me acaban de asaltar, una emergencia, inmediatamente escribe en ese teléfono o en ese WhatsApp que se le llama teléfono rojo. Y es teléfono rojo porque están las máximas autoridades de la policía de Morelia, en este caso, en este WhatsApp. Entonces la respuesta es, hasta ahora ha sido inmediata y desde patrullajes de prevención, asistencia, porque alguien se está masturbando afuera de la escuela de jóvenes y mandan fotografías, mandan videos, mandan la localización y eso hace mucho más efectiva la atención. Además de que se llama al 911 para dejar registro o al número local. Algunos indicadores, pues se alcanzó la participación de más de 1,200 mujeres y hombres en el proceso. Se tuvo una intervención en 17 colonias, se crearon 27 redes, se logró cuestionar a las personas de las diferentes redes, pero además de la red de redes. Cuando entramos, imagínense ustedes la situación de inseguridad en Michoacán y en Veracruz, pero quiero hablar en específico de Michoacán. Había una confianza del 7% a la policía y del 6% al presidente municipal. Y cuando salimos, después de 1 año y medio de trabajo, incrementó a 25% la confianza perdón, a la policía y 20% al presidente municipal. Se incrementó la denuncia, pues por la confianza que se generó en el teléfono rojo y se tuvieron más de 80 denuncias. Y lo que fue muy interesante también es que disminuyó la confianza o la seguridad de estar en el espacio público, porque las mujeres ya entendían que la luminaria, el que no esté, las pone en riesgo, el que, por ejemplo, no haya señalética, el que no te escuchen, el que no te vean, te pone en riesgo en el espacio público. Y también se quedó pendiente una agenda social que implica el diseño de un protocolo único para prevenir el acoso y el hostigamiento sexual en universidades, así como la implementación de 17 estrategias. Por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Silke. A continuación, antes de tomar la palabra nuestra siguiente invitada, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Ilse Carolina Vázquez Maldonado, licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California, cuenta con un diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente está por concluir un segundo diplomado, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica. En cuanto a su experiencia profesional en el servicio público, fue auxiliar del fiscal regional de Tijuana de la Fiscalía General del Estado de Baja California en temas de residencia delictiva, violencia familiar y principalmente en el análisis de homicidios calificados de mujeres en Tijuana con perspectiva de género. Parte de su trabajo consistió en la búsqueda, generación de estadística y recopilación de datos de víctimas femeninas, así como la creación de una georreferencia de lugares donde fueron localizados los cuerpos de mujeres víctimas de homicidio. Mediante convenio de celebración el 27 de mayo de 2019, entre la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Instituto de la Mujer, con la información antes referida, se elaboró el primer informe sobre violencia hacia las mujeres en Baja California 2018, informe presentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Actualmente se desempeña como asistente particular del fiscal especializado de la investigación del delito de tortura, donde lo auxilia en el análisis jurídico de dicho delito, entre otros temas de investigación del delito de tortura. Queda con ustedes la licenciada Ilse Carolina Vázquez Maldonado. Adelante, licenciada. Gracias. Muchas gracias por la invitación. He estado teniendo problemas con la cámara desde el inicio de la sesión. Espero que sí me vean y me escuchen bien. Agradezco la invitación, doctor José María, maestro Jesús, y así como a la ponente, Silke de la Parra. Excelente presentación. Bueno, iniciaré comentando, aunando un poco más a lo ya mencionado por la presentadora. Durante la experiencia profesional a la que he tenido oportunidad de desarrollar en la Fiscalía General del Estado, durante mi experiencia como auxiliar del Fiscal Regional de Tijuana, se desarrollaron diversos análisis en estos temas de perspectiva de género. El primero de estos fue un análisis de todos los homicidios calificados en la ciudad de Tijuana en el 2018, año 2018 y año 2019, donde no solamente se analizaba el delito de homicidio, sino que se analizaba desde una perspectiva de género. Este tema sirvió mucho para poder identificar el contexto social en el que vivían las mujeres que fueron víctimas de homicidio, identificar su estatus económico, estado civil, su escolaridad, si la víctima contaba con algún tipo de denuncia por haber sido imputada por algún delito, o si bien la víctima en alguna ocasión anterior presentó alguna denuncia por ser víctima ella misma de violencia familiar. Esto nos ayudó a entender que no se puede estar investigando un delito sin tener una perspectiva de género, sin entender y sin querer comprender realmente cuál es el contexto en el que esta persona, previo a la privación ilegal de la vida, vivió, y que siempre existe la posibilidad de que un homicidio pueda tender a, bueno, más bien tiende a tener un análisis en el que se pueden identificar elementos que pueden constituir un tipo penal como el de feminicidio. Además de esto, también tuve la oportunidad de auxiliar en el tema de la recepción de denuncias de violencia familiar. En este tema muy interesante se tomaba en cuenta la denuncia de la víctima y se aplicaban inmediatamente la perspectiva de género en identificar si la denuncia de esta víctima ha sido la primera respecto del sujeto activo, si es la primera vez que resiente en su persona el delito de violencia familiar o si es una situación que es de reincidencia. Generalmente el tema de violencia familiar aumenta. Una vez eres víctima de violencia familiar y no cesa, sino que va en aumento. Entonces es importante identificar estos asuntos para poder prevenir que esa violencia familiar escale y pueda llegar a un delito de feminicidio. Bien, ahora entrando en materia sobre cuál es la importancia o cómo se está relacionando el tema jurídico con la perspectiva de género, es súper importante analizarlo desde el punto de vista jurisdiccional. No sé si me puedan hacer favor de poner una presentación que se mandó, no sé si ya la recibieron para ponerla en la sesión. Bueno, ok, supongo que no tienen la presentación todavía lista. Pues bueno, uno de los asuntos que quiero tocar muy importantes es una sentencia que se emitió en Yucatán. La sentencia es la 46 del 2017, en la que un hombre es sentenciado a 3 años de prisión, esto por el delito de violencia familiar y el delito de lesiones. Al analizar el hecho nos encontramos en que este sujeto activo lesiona a su pareja sentimental con un arma punzocortante, la lesiona en pecho y la lesiona en estómago. Al juzgador, al analizar este hecho, sentencia con 3 años de prisión al sujeto activo. Viéndolo desde una perspectiva de género, que fue lo que no se utiliza en este caso en concreto, se puede determinar que entre el sujeto activo y el sujeto pasivo existía una relación sentimental.
por lo que esto fácilmente encaja en el tipo penal de feminicidio, si bien no se privó de la vida a la víctima, pero existió una tentativa en el que el sujeto activo, mediante estas lesiones propiciadas a la víctima, intentó privar de la vida a la víctima. ¿Esto qué consiste? Consiste en que esta sentencia de 3 años, en el estado de Baja California, una sentencia menor a 5 años, no es necesario aplicar la prisión. Puedes gozar de un beneficio liberatorio, como es la semilibertad, algún otro tipo de salida en la que goces tu proceso en libertad por no haber sido la sentencia mayor a 5 años. Esto quiere decir que este sujeto activo que perpetró este acto de violencia en contra de la víctima va a estar fuera, fácilmente va a tener oportunidad de volver a atacar a la víctima. Entonces no se está sentenciando el hecho en sí, se está sentenciando un hecho que no se está tomando en cuenta con la gravedad en la que debería de ser considerado, por decir, en esta sentencia. En esta segunda sentencia, que es emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Mixteca de Oaxaca, la sentencia 185/2015, en el que 2 hombres violan a una mujer que tiene discapacidad auditiva. El proceso se lleva, uno de los imputados, ya que son 2, no se le impone la medida de prisión preventiva, sino que se le deja que su proceso lo goce en libertad. Nunca se aplica una medida de protección para la víctima. O sea, la víctima se encuentra en libertad, uno de los agresores también se encuentra en libertad, y a pesar de que existe un riesgo de violencia, puesto que la víctima resintió en su persona este acto de violación, ahora a ella haberse atrevido a denunciar, existe un doble riesgo de que la víctima pueda ser agredida por el agresor que se encuentra en libertad. Y aún así las autoridades, sin perspectiva de género, permiten que esta persona goce de libertad mientras la víctima también se encuentra afuera. Analizando una tercera sentencia, que es la sentencia de amparo 159/2017, muy conocida por todos, esta fue en el estado de Veracruz, es lo que conocemos como el famoso caso de los porquis, ¿no? En este asunto, una menor de 17 años, de nombre Dafne, es obligada a subir a un vehículo con 4 individuos masculinos, también menores. 2 de estos individuos masculinos se encuentran en la parte trasera del vehículo, los otros 2 se encuentran en la parte frontal, uno va conduciendo, el otro va de copiloto. Suben a esta menor de edad a la fuerza, a la parte trasera del vehículo. Entre las 2 personas que van en la parte de atrás comienzan a realizar tocamientos. Incluso uno de ellos denuncia a la víctima que realiza una introducción de dedos en el área vaginal. La víctima en constante ocasión, en muchas repetidas ocasiones, le dice a estos agresores: no quiero, déjenme en paz, por favor, déjenme ir. Estos se burlan, así dice la denuncia, y lo que ellos realizan es decir a la víctima: ya, entonces vente para enfrente para que te dejen de molestar. Esta persona que va conduciendo el vehículo, que le dice vete para enfrente para que ya no te molesten, posteriormente en el domicilio en el que obligan a ir a la víctima, la viola. El padre de la víctima durante meses está presionando a las autoridades para que éstas le den seguimiento a la denuncia, puesto que estos sujetos imputados del delito tienen relación con padres políticos del estado de Veracruz. Entonces el caso queda durante un tiempo en impunidad. Posteriormente, mediante videos de redes sociales, es que se presiona a las autoridades para que realicen algo, y será mediante una sentencia de amparo que un juez resuelva a favor de uno de los imputados, en el que dice que no se actualiza el delito de pederastía toda vez que no se acredita un tipo específico en el delito, que es el abuso sexual. Les voy a leer el tipo penal de pederastía según la legislación de Veracruz. Dice: a quien sin llegarse a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, y que abuse sexualmente de un menor de edad, agraviando su integridad física o moral en actos públicos o privados, aprovechándose de la ignorancia, indefensión o extrema necesidad económica, se considerará el delito de pederastía. Bueno, el juez resuelve sin perspectiva de género que no se actualiza el abuso sexual, toda vez que el sujeto activo no se puede acreditar
que su intención fuera obtener una satisfacción sexual. Durante ningún momento dice el juez que este sujeto activo intentó o tuvo una intención lasciva en la comisión del hecho. En otra parte muy reprochable de la sentencia, el mismo juez determina que esta víctima no se encontraba en estado de indefensión. Esto toda vez que la víctima durante los hechos tuvo la oportunidad de poderse trasladar a la parte frontal del vehículo. A criterio del juez, esto significa que la misma víctima no se encontraba en un estado de indefensión, por lo tanto, fallan a favor del sujeto activo y se hace un tema mediático en todo el Estado mexicano. Bueno, analizando estas tres sentencias específicamente del Poder Jurisdiccional, de cómo es que los jueces, a falta de perspectiva de género, es que emiten este tipo de resoluciones, también podemos hablar ahora del tema del Poder Ejecutivo, cómo en la prosecución de la justicia no se aplica la perspectiva de género y cómo nos está afectando eso a las mujeres en el Estado mexicano. Uno de los principales temas reprochables en la prosecución de la justicia es la discriminación. Es que en el momento de la recepción de una denuncia por violencia familiar, este operador del sistema recibe la denuncia, la analiza, la mete en un sistema en el que puede verificar si la víctima anteriormente al hecho que está denunciando ha sido víctima de violencia en otras ocasiones por el mismo sujeto activo. En muchas de las ocasiones, estas víctimas, de acuerdo a su círculo de violencia en el que pongo denuncia, no le doy seguimiento, porque me reconcilio con el agresor, solamente quiero que cese ese acto de violencia, en ese momento es por lo cual pongo mi denuncia, pero posteriormente en la reconciliación con el agresor, la víctima ya no le da seguimiento. Entonces, el operador del sistema, malamente, sin ser sensible, sin tener una empatía por la víctima, sin entender la situación de violencia de la que es parte, discrimina, ve el asunto y dice, esta víctima ya ha denunciado 5 veces y no le da seguimiento, ha venido nada más una vez al examen psicológico, sí se certificaron las lesiones y no ponen en riesgo la vida, entonces no pasa nada, vamos a darle seguimiento. Eso se juzga a la víctima porque se dice, a ella le gusta estar en ese estado de violencia, si no le gustara fácilmente, pues ya no regresaría con el agresor. Es una forma de discriminación en el que los operadores del sistema, en todas las entidades de la República, juzgan a la víctima, siendo que es muy importante analizar cuál es el fin o cuál es la obligación, y es salvaguardar la integridad de la víctima y evitar que un daño mayor exista. Esto es, sí, bien, la víctima ya no quiere continuar con la denuncia, pero yo tengo que darle ese seguimiento, yo tengo que seguir marcándole, yo tengo que ofrecerle todos los recursos que estén a mi alcance para que ella sienta la confianza y se quiera sujetar al proceso. Porque si bien es su capacidad, es su derecho ya decidir si quiero o no estar en el proceso, pero es un derecho mayor preservar su integridad y preservar la vida de la víctima. Otro tema muy interesante también en la persecución de la justicia es las medidas de protección. Las medidas de protección se dan en los temas de violencia familiar. Una vez que la víctima se determina que está sufriendo un tipo de violencia, se le ofrece un albergue, se le ofrece medidas de protección como rondines de vigilancia, que la policía esté ahí al tanto durante 48, 78 horas, se puede extender el término para la vigilancia, pero pocas veces se dan medidas de protección para víctimas que sufren abuso sexual, acoso o violación. Otro de los temas súper importantes, el más importante para mí, es la clasificación jurídica del delito. Esto es, como lo podrán ver en un caso muy importante que existió aquí en México, que fue el caso de Mariana Lima. Este caso fue iniciado en la investigación como un delito de suicidio. Posteriormente, y es mediante también una sentencia de amparo en el juicio 554/2013, donde la Suprema Corte de Justicia atrae este asunto y determina que si bien no fue un delito de suicidio, pudo existir un delito de homicidio y en este caso de feminicidio, y obliga a las autoridades a que repongan el proceso y a que inicien la investigación desde una perspectiva de género, siempre tomando en cuenta los elementos de violencia anteriores al hecho que fue de la privación del vida.
Esto tiene que ver con la incorrecta clasificación jurídica del delito de feminicidio, porque tenemos un chip muy arraigado en el que culpamos a la víctima por salir de noche, por decidir estar en relaciones donde existe violencia, donde decimos, bueno, es que él la mató pues porque eso era violento, no justificando, más bien justificando así el hecho delictivo. En los asuntos generalmente de homicidio calificado, donde se realiza un examen toxicológico a la víctima y este examen toxicológico arroja un resultado positivo en el uso de algún narcótico o algún estupefaciente, se juzga a la víctima, se vuelve a revictimizarla. Bueno, es que es drogadicta, bueno, es que el delito tuvo que ver con el narcotráfico, entonces pues ya no investigamos. Entonces ahí se nos termina la perspectiva de género, ahí se termina la sensibilización, ahí se termina toda la empatía. Otro tema también muy importante es cómo después de una denuncia de violencia por violencia familiar se abren carpetas de investigación. Por ejemplo, yo pongo una denuncia por violencia familiar en el 2015, no le doy seguimiento. 6 meses después vuelvo a ser víctima de violencia familiar, vuelven a abrir otra carpeta y a pesar de que es el mismo sujeto activo, son hechos aislados. No se investigan como un todo, no se investigan como que es el mismo sujeto activo y que se debe de ser una acumulación de expediente dentro del expediente que ya existe. Esto con el fin de poder determinar situaciones en las que la víctima posiblemente puede terminar en un feminicidio. Y ya ha pasado el caso en el que víctimas llegan a interponer denuncia por un hecho violento en el que su pareja fue el agresor, o sea, ya se está hablando de un delito de género, reciben la denuncia y a pesar de que es claramente un asunto donde no es una tentativa de feminicidio, aún así el investigador decide interpretar esa denuncia como una violencia de género, solamente porque existía una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de relación sentimental. Posterior a eso, meses después, es que surge el feminicidio, donde no se le dio una atención pronta a ese asunto de violencia, que no era violencia, que era una tentativa de feminicidio, donde ya había existido esa alarma de que probablemente ese asunto iba a terminar en un feminicidio, y aún así no se toma en consideración y termina en un feminicidio. Y posteriormente a este feminicidio es donde ahora sí se investiga. Ahora sí queremos saber quién es la víctima, qué pasó con la víctima, cuando todo esto se pudo haber prevenido desde primera instancia. Esta es la razón jurídica por la que es tan importante tener perspectiva de género como operador del sistema, ya sea desde el lado jurisdiccional, ya sea desde el lado de persecución de la justicia en las procuradurías, en todo ámbito como operador del sistema, como pericial, se tienen estándares internacionales donde se tienen que utilizar estos protocolos especiales para investigar los feminicidios desde una perspectiva de género desde el momento en que se encuentra, desde el momento en que se encuentra el cuerpo. Es por primera vez en México que se utiliza el tema de feminicidio después de la sentencia de González y otros versus el Estado mexicano, donde se utiliza una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se utiliza el concepto de feminicidio. Y si bien el concepto de feminicidio tiene que cumplirse distintas fracciones del tipo penal, pero bueno, es importantísimo no pasar por alto todas estas sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes para el Estado mexicano. Aún así el Estado mexicano no haya sido parte, ya lo ha resuelto así la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué nos queda más a todos los operadores del sistema en todos nuestros ámbitos, desde que recepcionamos una denuncia hasta que investigamos la denuncia, hasta que la judicializamos y la llevamos a sentencia y así mismo el juez impone una sentencia, siempre contemplar la perspectiva de género? Tenemos muchos retos, pero también hemos avanzado mucho y tomamos en cuenta los derechos de las mujeres en todo el aspecto general que se pueda, y juntos, tanto operadores como abogados y estudiantes del derecho, podemos hacer que el país mejore en este tema. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, licenciada Vázquez. Antes de nuestro siguiente invitado, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Mauro Antonio Vargas Urías
Estudió sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en ciencias sociales con especialidad en estudios sobre Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad de las Américas con sede en Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar de San Francisco, California, y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapeuta Gestal de la Ciudad de México. Su trayectoria profesional la ha desarrollado en los campos de la investigación y la docencia, colaborando para distintas instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, espacios desde los que ha ejercido la investigación-acción aplicándola a diversas causas sociales. Ha participado en numerosos encuentros de intercambio y foros de análisis en México y en el extranjero. Ha realizado presentaciones de sus iniciativas en diversos eventos públicos y en entrevistas ante distintos medios de comunicación. Se ha especializado en el análisis de las masculinidades y es autor de varios libros y artículos publicados en revistas científicas especializadas y de divulgación. Es integrante de la red Cómplices por la Igualdad. En 2014 recibió el reconocimiento Simón de Beauvoir por sus aportaciones a la innovación y a la transformación humanística, democrática y de género en México, otorgado por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 2018 fue uno de los 7 galardonados a nivel global por la Fundación Kering, por su emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia social. En 2019 fue seleccionado como integrante de Ashoka Red Global que impulsa el emprendimiento social. Actualmente se desempeña como director general de la Asociación Civil Género y Desarrollo, GENDES, institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuoso, equitativas y de igualdad desde la construcción de masculinidades no violentas y desde el trabajo con hombres. Queda con ustedes el maestro Mauro Antonio Vargas Urías. Muchísimas gracias, Leticia, y muchas gracias al doctor José María Ramos por la invitación que me hizo para participar en este interesante seminario. Pues voy a discursar algunas reflexiones a partir del título del seminario como tal y desde el enfoque de las masculinidades, que es el que me toca, digamos, trabajar desde el ámbito que hacemos acá en GENDES. Partir de un hecho fundamental. Las mujeres, al buscar el ejercicio de su derecho a la igualdad, han transformado las relaciones tanto consigo mismas como con los hombres y con el mundo entero. Hace tiempo que ellas han venido impulsando acciones orientadas a lograr la igualdad como un hecho fáctico, no como una idea, y esto está implicando, de alguna manera, reflexiones también en la sociedad que de repente nos cuesta trabajo asir, comprender, asimilar. Esto también es un cambio permanente, esta búsqueda hacia la igualdad que ellas impulsan, porque requiere de cambios, como ya hemos estado observando, en varios circuitos de la realidad. Uno de ellos muy básico, muy fundamental y muy importante es el de la seguridad y el de la procuración de justicia de una manera integral. Entonces, un efecto de estos avances, de este proceso orientado a empoderarse y a generar acciones de cambio, pues nos interpela a los varones. Y aquí nosotros, como efecto de todo lo que está generándose en términos de los cambios de las mujeres, pues no podemos permanecer neutrales. De repente hay cambios simbólicos, cambios en los significados de lo que implica ser hombre y en nuestras relaciones con ellas y con nosotros mismos, que conviene reflexionar de una manera muy amplia. Entonces me gustaría colocar en primer término, aclarar por lo menos teóricamente qué significa o qué es la igualdad cuando hablamos desde esta mirada. Hacer ver la noción de que cuando hablamos de masculinidades, estamos hablando de esa construcción social que refiere a valores culturalmente aceptados sobre las prácticas de los hombres. Es decir,
todos aquellos elementos que he venido asimilando, que a lo largo de mi historia de vida me han hecho sentir, pensar, actuar y me llevan a actuar a partir de ciertas conductas ante la realidad. Esto es importante porque me genera en esta acepción un sentido de responsabilidad sobre el hombre que soy o decido ser. Como hombre, así como he asimilado un cierto sistema de creencias que me llevan a actuar de cierta manera, puedo decidir cuáles son las mejores opciones permanentemente de actuar para poder relacionarme mejor con mis pares, pero también con mis compañeras a lo largo de la vida. Hay un concepto sociológicamente que ha trascendido a nivel global, que es el de la masculinidad hegemónica, acuñado por una socióloga australiana que se llama Raewyn Connell, que nos habla sobre esta forma de construcción social de la masculinidad que predomina en cierto lugar y momento histórico. En México todavía, como podemos palpar en muchos ambientes, en muchos contextos, a veces en nuestras propias casas, nuestra masculinidad se erige, se construye a partir de esquemas muy tradicionales o machistas, para hablarlo de manera muy clara, donde el poder y la imposición de niveles jerárquicos sobre otros en cada lugar y época y momento histórico, y contextos culturales se siguen marcando, pues, ¿no? Entonces, si tú haces una revisión de lo que ocurre, por ejemplo, en Baja California, ¿no? En alguna colonia, a veces en tu propia casa, te vas a dar cuenta de esto que marcaba hace un rato la licenciada Ilse. Los hombres aprendemos a hacer a partir de lógicas que imponen poder y dominio o control sobre los y lo demás. Entonces, se nos va creando una lógica de construcción machista que, pues, me hace daño y termina afectando el entorno en el cual vivo. ¿Quiénes, desde este tipo de análisis, quiénes son las personas que protagonizan la inseguridad en nuestro país o en el mundo en general en este momento histórico? Pues bueno, a partir de esta forma tradicional o machista de aprender a ser hombres, pues nos vamos a dar cuenta de que los hombres construimos formas que configuran lógicas misóginas, homofóbicas o transfóbicas, o todo lo que tiene que ver con la diversidad que no acepto de una manera muy amplia, ¿no? Me quedo en un mundo con una mirada muy cuadrada, muy tradicional, donde solo cabe en mi pensamiento si soy un hombre muy tradicional, que nada más, pues bueno, las personas venimos al mundo con un cierto equipamiento, con un cierto cuerpo, y si soy hombre debo ser heterosexual, y si es mujer debe también ser heterosexual, y nos debemos, digamos, juntar o ayuntar para poder perpetuar la especie y continuar con ciertas lógicas. Pero no, la realidad nos dice que podemos ser muchas posibilidades, las orientaciones sexuales pueden, digamos, transformarse en muchas identidades, y desde ahí de repente nos cuesta mucho trabajo aceptar esa diversidad. Por lo tanto, buscamos pues encajar todo dentro de esta mirada que el mundo de la masculinidad tradicional nos dice, las cosas deben de ser así, y a veces las queremos imponer. También esto me lleva de una manera muy constante a ser una persona que desafía a los otros, a los o lo demás, y estamos todo el tiempo compitiendo, queriendo ganar, y en este sentido a veces nos involucramos de una forma sin pensar en actos delictivos o en desafiantes, con tal de demostrar que sí soy muy hombre. No todos, no siempre, cabe la pena aclararlo, pero pues bueno, de repente vemos que la mayoría de los actos delictivos en el país son cometidos o perpetrados por hombres. Los mismos actos que también tienen que ver con violencia, a veces contra nosotros mismos, o de una manera muy marcada hacia las mujeres. ¿Cuáles son los efectos desde la mirada de género, como bien marcaron ya mis antecesoras en la palabra? Pues bueno, maltrato para mujeres, hijas e hijos y otras personas en el hogar. Como hombre, si no sacudo este tipo de
experiencias y de ideas, pues voy a seguir imponiéndome en el hogar de una manera en la que no escucho, no acompaño de una manera respetuosa, no comparto el espacio de una manera empática, solidaria, desde el buen trato, etcétera, ¿no? Mucha violencia en el noviazgo, que es el propedéutico de las relaciones formales, ¿no?, en nuestras vidas, y desde ahí, pues bueno, la importancia de trabajar en etapas tempranas, lo que significa relacionarnos de una manera, pues, respetuosa, para promover o para activar un diálogo intergenérico que permita escuchar y comprendernos de manera mutua. Hay muchos efectos en la salud sexual y reproductiva porque los hombres nos sentimos impunes, nos sentimos muy superhombres y que no nos van a pasar nada, y entonces todo el tiempo en esta lógica también en donde la pedagogía sexual en el país sigue siendo el penetrar, el dominar sexualmente, pues bueno, de repente lo voy a hacer sin protegerme y sin encontrar mecanismos para poder respetar a veces la voz de las otras partes. Toda esta parte que implica también el generar el acoso en la calle, el acoso sexual en el ámbito público. Una limitada participación en la proveeduría, es decir, en la satisfacción de elementos económicos para la responsabilidad de la familia, en la crianza de mis hijos e hijas, en los cuidados de ellos, e incluso abandono de hijas e hijos en muchos momentos, pues, ¿no? O a veces dejar mucho la sobrecarga del trabajo de casa en las mujeres, porque eso les toca a ellas, sin involucrarme de una manera corresponsable, permanente, en lo que implica todo este tipo de trabajos. Y bueno, hasta llegar a consecuencias que implican las violencias extremas, ¿no? La violación sexual, todos los esquemas de trata, de tortura, o incluso el feminicidio, como ya se comentaba en una intervención anterior. Ahora, habría que ver también cómo esta forma tradicional de ser hombre nos implica también consecuencias muy fuertes a nosotros mismos. En un comparativo que tú puedes sacar del INEGI en cuanto a la proporción de muertes que ocurren entre hombres y mujeres, comparando en la etapa de 15 a 29 años, nos vamos a dar cuenta de que en cuanto a causas violentas, en el rubro de accidentes, los hombres morimos en una proporción de 8-2 respecto de las mujeres, por estar en este constante desafío, en esta constante irresponsabilidad, a veces de estar, digamos, exponiéndonos de manera absurda, a veces ante muchas situaciones. En homicidios de 9-1, en una proporción que se incrementa pues de una manera también importante, porque también entre nosotros nos estamos matando en este país, no nos damos cuenta de los efectos pues, que el mandato machista implica para muchos varones. Y en suicidios también lo logramos en una proporción de 8-2, aunque ellas lo intentan más veces, nosotros lo logramos con mayor contundencia. Entonces son datos que nos ayudan a ver también cómo el machismo, cómo esta forma tradicional o hegemónica de ser varones implica costos para nosotros mismos. Ahora, en términos de cómo avanzar hacia las posibilidades de ir cambiando, pues bueno, tanto Silke como Ilse hablaron de la importancia de impulsar acciones institucionales que desafíen este esquema tradicional de estructuras de pensamiento que han marcado la ruta de las instancias públicas sobre todo. Me parece que es muy importante hacernos preguntas de este orden, ¿no? ¿Qué significa la idea de reformar un sistema que en su esencia es profundamente patriarcal? Casi todas las instituciones que procuran justicia funcionan bajo este mecanismo también muy vertical y muy masculinizado desde estas formas tradicionales. Entonces, ¿qué querríamos? ¿Mantenerlo? ¿Reformarlo? ¿Abolirlo? Y si es abolirlo, que es la propuesta que por lo menos desde Gendes impulsamos, es qué conversaciones o qué tipo de diálogos o de preguntas y de elementos tendríamos que considerar para poder avanzar como sociedad hacia un paradigma que sea totalmente distinto. ¿Qué podría venir después? En materia de seguridad, pues reitero lo que comentábamos hace rato, es complicado pensar en una
en reformar una estructura que desde sus orígenes es esencialmente profundamente patriarcal y que no está hecha para cuidar, ni acompañar, ni proteger, sino para vigilar y castigar. Tenemos esquemas que son sancionadores, que no previenen y que tienen la orientación de castigar sin reeducar o generar elementos. De ahí la importancia de considerar algunos retos que pues, me parecen fundamentales para efectos de ir transitando hacia un cambio. Uno primero sería esta cuestión de que los sistemas de seguridad en México mantienen, si mantienen esta tradición punitiva, reactiva, violenta, pues deben de avanzar hacia esas lógicas preventivas. Lo que podemos observar actualmente es que quienes representan una amenaza o quienes son las personas más afectadas por este esquema tradicional de impartir justicia son aquellas personas que tienen menos elementos socioculturales para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Las personas morenas, empobrecidas, las mujeres de una manera muy significativa y todas aquellas personas que son diferentes o disidentes de este mandato que el patriarcado impone como el deber ser para una mujer o para un hombre desde lógicas tradicionales, ¿no? Entonces, la seguridad que sí protege está diseñada para esos perfiles más hegemónicos, ¿no? Es decir, aquella persona de tez o de color más blanco, adinerada, con poder político, económico o eventualmente incluso con poder, con acceso a cierta información, que tiene un capital cultural y social que le permite acceder a ciertas posibilidades. Entonces, esto que lo vemos tan claramente en el análisis pasa desapercibido en términos de la impartición de la Procuración de Justicia en muchos momentos, pues, ¿no? Entonces, nuestros mecanismos para la Procuración de Justicia deben diseñarse para que actúen desde una mirada mucho más empática y que permitan con ellos la reinserción y la rehabilitación social de una manera mucho más efectiva. Y aquí coincido totalmente con lo que comentaba Ilse. La mirada de género, la perspectiva de género es un elemento que debe considerarse de una manera transversal en todo lo que implica el andamiaje para impartir y procurar justicia en nuestro país. Se mantienen pues también estas prácticas internas dentro de las propias corporaciones que procuran justicia, por lo tanto, ellas mismas deberían de contener perspectiva de género para poder transitar hacia posibilidades distintas. Lo que podríamos entonces hacer para lograr este cambio es que todos los espacios de la vida que tienen que ver con la vida pública, sean espacios académicos, la iniciativa privada, el sector público o cualquier otro ámbito, es posible o susceptible de impulsar una convivencia armónica entre los seres humanos, priorizando la igualdad y el buen trato. Este cambio cultural implica la responsabilidad social de impulsar medidas concretas que propicien cambio de actitudes. Y esto requiere nuevamente de una perspectiva de género con enfoque en masculinidades que nos permita a la vez avanzar hacia miradas preventivas, es decir, de políticas públicas que dirijan o que involucren a los hombres de forma activa en las acciones para una seguridad que contemple elementos basados en la perspectiva de género. ¿Cómo hacerlo? Pues fundamentalmente capacitando, formando cuadros profesionales, fortaleciendo esquemas preventivos, llamando a la responsabilidad congruente, a la responsabilidad congruente del funcionariado que se encarga de procurar impartir justicia, porque lo que sí es cierto es que de repente hay protocolos, hay un marco legal que ya está dado, pero lo que no se ha generado es un cambio de actitudes en muchas de las personas que requieren actuar con apego a estos preceptos, estos principios. Se requiere una mirada sistémica, una interlocución entre las instituciones, políticas de seguridad ciudadana que tengan un carácter sistémico e integral y pues bueno, avanzar con ello a un cambio en cuanto a una cultura de género que marque a partir también del trabajo con hombres este ejercicio de la posibilidad de actuar de una manera alternativa a estas formas tradicionales mediante ciertos enfoques que pueden consolidar estas miradas, ¿no? Es decir,
fortalecer todo lo que tiene que ver con gobernanza, con acciones de participación ciudadana mucho más efectiva, todo lo que tiene que ver con hacer ver o empoderar para el ejercicio de los derechos humanos a la ciudadanía, fortalecimiento de los cuadros de las policías, etcétera. Y en general, en nuestro país, pues ojalá menos militarización y más ciudadanía, porque pues, se requiere de una mirada que permita que el enfoque preventivo sea desde nuestra óptica el que tenga un mayor impacto. En este sentido, pues, y de manera muy simple, lo que buscamos desde el trabajo que hacemos en Gendes es promover una responsabilidad masculina activa en estos procesos de cambio orientados a generar una nueva cultura que respete los derechos de las mujeres y que impulse el avance de ellas desde el trabajo con hombres. Tenemos aquí hemos hecho en Gendes, elaborado cualquier cantidad de protocolos y manuales para trabajar con diferentes tipos de poblaciones, y este texto es se llama Suma por la Igualdad, es una propuesta de agenda pública con iniciativas que pueden reformar o fortalecer nuestro marco legal y también la agenda programática de los gobiernos en cualquier momento para poder consolidar estos avances que impliquen fortalecer esa igualdad entre mujeres y hombres en el país, que no está garantizada, pues que requiere de que la construyamos día a día con afanes pues que perseveren y que marquen congruencia, sobre todo en el actuar, porque podemos ser muy buenos para discursar el género, discursar la igualdad, pero la igualdad por sí misma o discursada no, como concepto no genera el cambio. El cambio lo tenemos que traducir en acciones concretas día a día en todos los ámbitos en los que nos interactuemos como hombres, entre hombres, como hombres con mujeres, etcétera. Entonces, pues estamos a la orden para poder compartir elementos de reflexión desde el trabajo que hacemos en Gendes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Vargas. Enseguida toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor del COLEF, para realizar unos comentarios sobre las opiniones vertidas en este seminario virtual. Doctor, su micrófono está apagado. Perdón. Sí, bueno, un agradecimiento, Leticia, por esta oportunidad, igual al rector de la Universidad de Tijuana, por abordar este tipo de cuestiones que sin duda son muy importantes. En el caso de la maestra Silke La Parra, la propuesta que ellos nos comparten, sin duda alguna me parece muy relevante, porque es una propuesta que se plantea desde el ámbito de la sociedad civil, pero vinculada con las políticas públicas, y sobre todo políticas públicas que tienen que ver con el tema de las mujeres, y sobre todo que en la medida en que exista una mayor cercanía o proximidad, en este caso con las organizaciones, como la que ella encabeza, donde han trabajado en varios municipios, de esa manera se fortalece la confianza, la transparencia y sobre todo una cercanía. De esa perspectiva, sin duda alguna, sería muy importante que ese tipo de propuestas o iniciativas se deberían de incrementar, sobre todo en aquellos municipios que tienen una gran vulnerabilidad social, pero sobre todo en los cuales la violencia hacia las mujeres se ha estado incrementando. De esa perspectiva, la interrogante que le plantearía a la maestra Silke La Parra sería que qué problema ellos están viendo en la medida en que se han vinculado con algunos municipios. Tengo entendido que han trabajado en algunos municipios en Michoacán, pero yo considero que en la medida en que se pueda fortalecer esa relación de las agendas ciudadanas, de las agendas de los organismos de la sociedad civil, con las políticas públicas que se estén trabajando en los 3 niveles de gobierno, pero sobre todo en local, de esa manera se pueda fortalecer los incentivos para esta integración, que sería un ejemplo de gobernanza asociada. Esa sería la interrogante, y sin duda alguna felicitarla por estas acciones que particularmente fortalecen, reducen la vulnerabilidad, en este caso, en el caso de las mujeres. En el caso de la abogada Ilse Vázquez, creo que me parece muy, muy pertinente, y originalmente esa fue una de las interrogantes
o sugerencias que se le planteó a la abogada, porque considero que en la medida en que se fortalece el género, en el tema de la investigación de homicidios, pero con toda la red que implica los temas de homicidios, de delincuencia, de acoso, etcétera, etcétera, pues estamos fortaleciendo un tema que sin duda alguna es fundamental. Aquí en la materia existen sin duda alguna una serie de retos que de alguna manera los presentó la abogada Ilse Vázquez, que tienen que ver desde cómo en este espacio, que sin duda alguna es muy importante, como es la denuncia original, se deberían de desatar las distintas dimensiones, pero sobre todo un elemento central, que la parte normativa te dé certeza, sobre todo a las mujeres en situación de vulnerabilidad, que vas a gozar de un debido proceso con todo lo que ello representa, lo cual desafortunadamente en muchos de los casos no se da. Pero sin duda alguna, esas reflexiones y sobre todo la experiencia que tiene la abogada Ilse Vázquez sobre este tipo de temas dan a luz de los grandes retos y los grandes desafíos que esto representa, sobre todo en municipios de alta incidencia delictiva, como será el caso de Tijuana. Desafortunadamente el caso de Tijuana se podrá estimar, y la abogada Ilse Vázquez tendrá más información, que cerca del 20 o 25% de la incidencia delictiva por homicidios estarán vinculados a feminicidios, ¿no? Entonces, el gran reto que tiene en este caso la política pública, y esa sería la interrogante que le plantearía a la abogada Ilse Vázquez, sería, bueno, ¿cómo articular, ¿sí?, las sentencias, los acuerdos, las jurisprudencias que se dan en el ámbito nacional e internacional para fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano, pero sobre todo en las fiscalías estatales? Yo creo que ese es el reto. Es decir, ¿cómo integramos los temas de género, la parte legal del debido proceso y la otra parte que me parece central? Es decir, ¿cómo integramos como parte de un modelo integral todo el conjunto del proceso visto desde una visión de la gestión estratégica? En el caso del maestro Mauro Vargas, sin duda alguna nos presenta una reflexión muy importante, porque de alguna manera las dos excelentes presentaciones, tanto de la abogada Ilse Vázquez como la maestra Silke Laparra, se complementan con algunas o varias de las aseveraciones o planteamientos que plantea el maestro Mauro Vargas, que van en el sentido, bueno, pues que el varón es un actor clave, es un actor que incide en las violencias con las mujeres. El problema es que esas violencias cada vez más se están incrementando. Entonces, esta descripción de cómo el tema de la masculinidad es una construcción social que teóricamente debería de generar o disminuir las violencias, no necesariamente está. Incluso esta masculinidad hegemónica, que me pareció muy acertada, esa exposición del charro mexicano, pues lamentablemente refleja varias tendencias lamentables de machismo, de un excesivo patriarcado, y que sin duda alguna nos plantea una serie de retos. Uno de los retos fundamentales, y lo planteaba en algunas de los cuadros, es, bueno, ¿realmente podemos transitar hacia una nueva institucionalidad? Es decir, desde la perspectiva gubernamental se está coadyuvando a reducir este tipo de tendencias que están generando violencias al interior de las familias, pero sobre todo un tema fundamental que tienen que ver con el tema de la violencia en noviazgo, ¿no? La abogada Ilse Vázquez de cierta manera abordó, bueno, no era el tema fundamental, pero es un gran tema, porque lamentablemente en las ciudades de Mexicali y Tijuana se han dado casos de excesiva violencia que se han traducido en homicidios de mujeres, precisamente por el tema de la violencia en noviazgo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tema de la masculinidad es un tema fundamental, es un tema que sin duda alguna, como lo preguntaba el maestro Mauro Vargas, implica un cambio cultural. Yo diría que es un cambio cultural tanto personal, institucional, y que obviamente se debería de integrar como parte de la responsabilidad social. Desde esa perspectiva, bueno, la pregunta que le formularía el maestro Mauro Vargas para iniciar una breve discusión entre estas tres excelentes presentaciones, sería bueno, ¿cómo fortalecer en el ámbito de las políticas públicas para tratar de la complejidad que implica las violencias domésticas, pero también la violencia al interior de las propias relaciones de pareja? Y ahí nos presentaba una diversidad de tendencias. Aquí el punto es
qué hacer, ¿no? Y sin duda alguna es importante, el cambio cultural es relevante. Sin embargo, bueno, pues esto puede ser algo muy complejo, ¿no? Porque puede implicar generaciones. Yo lo vincularía un poco más a la presentación de la abogada Ilse Vázquez, que es cómo fortalecemos un Estado de Derecho en donde la sociedad civil está exigiendo, está empujando que se aplique la normatividad, porque comentaba el maestro Mauro Vargas de manera atinada, bueno, pues ya tenemos una serie de protocolos, una serie de marcos legales, pero el gran problema de esas instancias es que no son viables de aplicarse por una serie de sesgos que de alguna manera han sido presentados por Ilse Vázquez, ¿no? En suma, han sido, desde mi punto de vista, 3 excelentes presentaciones que se complementan, se enriquecen y sobre todo que nos generan una serie de preocupaciones, pero también alternativas y oportunidades, ¿no? Que en la medida en que a través de organizaciones o a título personal las mujeres se están encabezando una serie de iniciativas como las que está promoviendo la maestra Silke de la Parra, entonces, vaya, pues ahí vemos cierta luz que nos puede dar cuenta de las ventajas y de los grandes retos que implican estos temas vistos desde la perspectiva del género, de la gestión y de la masculinidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación, abrimos un espacio de preguntas y respuestas para que nuestros invitados abunden un poco sobre sus temas o aclaren alguna inquietud. Y entre las preguntas que he recibido, una menciona, en cuanto a lo económico, ¿qué políticas pueden desarrollarse para asegurar la igualdad? ¿Alguno de nuestros invitados? Podría contestar. Adelante. De acuerdo a lo económico, si bien ya existen programas por parte del municipio, por parte del Poder Ejecutivo, por parte de la Federación, en el que impulsan a las mujeres para que las mujeres tengan préstamos, para que inicien sus negocios, también sería muy importante crear espacios para estas mujeres que son víctimas de violencia, que ya están identificadas, empoderarlas dentro, a lo mejor en ese mismo ámbito en el que se recibe una denuncia y que a lo mejor el DIF ya tiene conocimiento, o el Instituto de la Mujer ya tienen conocimiento en el que estas víctimas, por reiteradas ocasiones, acuden a esos lugares para pedir atención, que muchas veces estas víctimas no dejan sus hogares donde son víctimas de violencia porque dependen económicamente de la persona. Entonces sería empoderarlas, mostrarles los mecanismos, los instrumentos que ya existen para apoyarlas, esos programas que de repente salen cada 6 meses o cada mes dentro, como ya había mencionado, de la Federación, del Estado, del municipio, y llevarlas por ese camino, impulsarlas y empoderarlas con pláticas motivacionales, desde un tema también psicológico, para que se sientan capaces de poder realizar estos proyectos ellas mismas. Muchas gracias. ¿Algún otro participante? Bueno, en lo personal, en lo que hemos identificado a partir de los talleres, es la relevancia de hablar con las mujeres sobre lo que es la violencia económica y la violencia patrimonial. Porque verás que eso no lo identifican, consideran que si no viven violencia física, no están viviendo violencia. Entonces, aunque les brindes apoyos, las canalices a que les den materiales, equipamiento para sus respectivos proyectos productivos, si no identifican esto, lo ceden, se los quitan y piensan que es parte de su vida como pareja y que esa es la cruz que les tocó cargar, ¿no? O que a las hijas o a los hijos les dan unas becas de Prospera, por ejemplo, para que paguen sus estudios y entonces igualmente se los retiran. Y si no ven eso, de verdad, si no identifican la violencia patrimonial y no se habla constantemente de lo que esto significa y la violencia económica, la verdad lo veo muy, muy complicado. Y también me gustaría ahondar un poco, no sé si es el momento de lo que comentó el doctor Ramos. Parte de lo que se trabajó, por ejemplo, con las redes es, si bien trabajamos en Morelia y bien se trabajó en Veracruz, lo que hicimos fue hacer una gran página donde ellas se comunicaban, redes Veracruz y redes Morelia. Y les decíamos, tienes una red de apoyo de mujeres, por si un día tú llegas a estar en Michoacán y te encuentras en una dificultad, sabes que hay otras mujeres como tú que tienen esta información y que te pueden apoyar.
Y nos pasó un caso muy particular en Veracruz. Una compañera, su hija se casa con un michoacano y se va a vivir para allá. Y toda su red de apoyo se diluye porque ella no tiene absolutamente a nadie en Michoacán. Entonces, como al año, se comunica conmigo y me dice, ¿sabes qué? Necesito que contactes a mi hija con tus redes de apoyo que están haciendo en Michoacán porque al parecer está viviendo violencia económica y después eso se tradujo también en violencia física porque pues ella no quería soltar el dinero después de que pues todo lo que escuchó en los talleres, ¿no? Entonces por eso decía que también esto te pone en una situación de riesgo tener la información. El punto es que se contactó con la red de Morelia y la verdad es que le resultó súper interesante porque pues ya no se sentía sola. Ella se fue con sus hijos, o sea, también puso en riesgo a sus hijos en esta situación y le pudieron dar, por ejemplo, asilo, compañeras de las propias redes. Entonces aquí la máxima es, no te conozco, no sé quién eres, pero cuentas con mi casa y conmigo sin que te ponga y sin que me ponga en riesgo, ¿sí? Entonces, un tema económico derivó en violencia física, pero contactar las diferentes redes que se van conformando en ciudades contribuyó a que ella pudiera salir de ese ciclo, denunciar a su pareja, tuviera un refugio temporal mientras veía qué iba a hacer, porque además iba a dejar su trabajo para regresarse a Veracruz porque se sentía sola, ¿no? Entonces, todo lo que derivó. Entonces, estas redes también en eso contribuyen. Digo, ahorita profundizo en otra cosa, pero hablando del tema económico. Bien. Por mi parte, coincido totalmente con lo que se acaba de plantear y nada más complementaría con la lógica de que, bueno, en este país hace falta género, hace falta que aprendamos género unas y otros, desde una mirada autocrítica, pero también propositiva. Es decir, los hombres podemos revisar cómo nos construimos, cómo hemos aprendido ciertos elementos y cómo podemos desaprender ciertas lógicas para poder compartir, en este caso, por ejemplo, los bienes y los recursos de una manera equilibrada, de una manera respetuosa, etcétera, ¿no? Nosotros en Gende somos partidarios del diálogo intergenérico, de impulsarlo de una manera comprensiva, empática, solidaria, de tal suerte que podamos escuchar y ser escuchados y comprender aspectos a partir de un proceso que sea respetuoso. Ahora, se dice fácil, pero no es sencillo, porque estamos en un esquema en el que de una forma muy arraigada, el constructo social me otorga una lógica de poder en cualquier momento en el que yo me sitúe, en cualquier momento y espacio en el que si yo me sitúo sin considerar este privilegio, de repente lo puedo usar sin darme cuenta a veces incluso para poder mantener lógicas de control. Y entonces, en una relación de pareja puedo decir, oye, pues ya te digo, ¿para qué quieres más dinero? Si ya te di, o para qué quieres trabajar. Y ese tipo de esquemas son de repente los que escapan. Y como muy bien dice Silke, si no me doy cuenta, si ella no se da cuenta tampoco, la dinámica parece que es, oye, pues bueno, él me quiere mucho, por eso no quiere que trabaje y me respeta y además quiere que cuide a los niños, pero no me doy cuenta de que desde ahí a veces vulnero el derecho de ella, también es adulta, tiene el derecho de ejercer lo que ella quiera y desarrollarse en cualquier aspecto, y desde ahí podemos establecer nuevamente acuerdos sobre qué es lo que se requiere. Por eso, y retomando también la pregunta que me hacía el doctor Ramos, lo que se requiere son cambios, sí, individuales, a la par que estructurales y simbólicos. Requerimos que la institucionalidad de este país realmente active mecanismos en los ámbitos de educación. Debemos formar a las generaciones de una manera distinta, desde las etapas preprimarias hasta cualquier doctorado. Debemos impulsar estas cuestiones de género de una manera transversal en medios, en salud, en trabajo, ¿no? Si soy un hombre que quiero ser corresponsable, pero en el trabajo no me dan permiso de atender a mi hija cuando se enferma, por ejemplo, porque, oye, se supone que tú tienes una pareja, una esposa, pues que vaya ella. Yo también puedo ser corresponsable de ese tipo de situaciones. ¿Por qué siempre les va a tocar cargar, entre comillas, con el cuidado de los papás, por ejemplo, de los abuelos, ¿no? Yo también puedo participar en ello y generar menos carga o compartirla de una manera constante y permanente.
y obviamente todo lo que nos convoca en ese seminario, que tiene que ver con todo el proceso de procuración e impartición de justicia, pues debe estar impregnado de perspectiva de género para que se juzgue y se proceda de una debida manera, pues, ¿no? Entonces, son desafíos de largo aliento en algunos casos, aunque la mayoría de todos, en general todos más bien, pasan por un ejercicio de revisión personal. Y esto los hombres, en vez de enfadarnos, enojarnos con el adelanto de las mujeres, podemos pasar por un proceso de comprensión, de empatía, de entender, así como no te gustaría que a ti te dictaran lo que debes hacer o no hacer respecto de tu cuerpo, de tu tiempo, tus relaciones, pues permite que tu contraparte, tu pareja, tu par, ¿no? Haga su vida con apego a lo que ella decida, respetando y apoyando sus decisiones y compartiendo, obviamente, a partir de acuerdos, de un diálogo permanente, lo que implique el buen desarrollo de lo que sería una dinámica de pareja, de familia, según lo que implique, y pues no es posible que en este país, pues, que se dice democrático, las mujeres sigan circulando con miedo en el espacio público. No es posible, digo, a veces simplemente veamos las proporciones en términos de cuántas mujeres ocupan protagonismo dentro de ciertos liderazgos. Son un país con 32 estados, en donde nada más hay 2 jefaturados por mujeres, 2 gobernados por mujeres, Sonora y Ciudad de México. Lo vemos y no lo vemos, pues, ¿no? Los partidos políticos, nuevamente, o incluso esta etapa en la que ya el Congreso es paritario, si no hay perspectiva de género, esa paridad no es suficiente. Entonces, hay muchos desafíos todavía pendientes, y como bien decía Ilse, también hay ciertos logros que conviene remarcar, pero pues bueno, por eso decíamos, la igualdad es algo por lo que hay que luchar permanentemente, constantemente. Muchas gracias, maestro Mauro. En esta participación que nos acaba de dar, precisamente dio respuesta a nuestra siguiente pregunta, que era precisamente cómo podemos disminuir las diferencias de género, sobre todo en jóvenes y niños, para que en años futuros surja un cambio en la sociedad. Entonces, con lo que nos acaba de decir y plantear muy claramente, pues ya viene la respuesta. No sé si alguna de las otras 2 participantes, Ilse o la maestra Silvia, quieran profundizar en algún tema sobre esta misma pregunta. Pasamos a la siguiente, no sé. Por ejemplo, nosotros a partir de las actividades y de las redes, pues es lo que les comentaba, o sea, trabajamos tanto con las mamás y los papás como con las niñas y los niños, ¿no? Y a ambos les damos la misma información, digo, para sus respectivas edades, pero es date cuenta que cuando haces una división del trabajo en la casa, no lo estás haciendo solamente para tu casa, sino eso le estás heredando a la comunidad ese comportamiento de hija o hijo, de estereotipo de hija o hijo, que espera que se le reivindique cuando tenga una pareja, porque hay una promesa, ¿no? Hay una promesa de que tú me vas a hacer esto y hay una promesa como hombre que tú me vas a hacer esto. Y cuando esas promesas no se cumplen, entonces empieza la violencia porque hay una promesa no cumplida, ¿no? Entonces, también con las niñas y los niños trabajamos esto de, tú puedes patinar, tú puedes correr, tú puedes brincar, no hay nada que te detenga, entonces hazlo. Entonces, mismas competencias, misma convocatoria, mismo todo, y la verdad es que, o sea, los rollos, digamos, lo tenemos nosotras y nosotros como adultos que queremos seguir perpetuando estos comportamientos. Pero las niñas y los niños allá afuera, mira, la verdad es que pueden jugar y claro que se dan cuenta de las divisiones, claro que se molestan y les incomoda en su vida cotidiana y los va formando, ¿no? Claro, claro que sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿el ambiente COVID ha registrado un aumento en la violencia de género? Contestando a esa pregunta, durante los primeros meses que se identificó el COVID, aquí por parte de la Fiscalía General, se realizó un protocolo de atención a víctimas de violencia familiar que era específicamente para
por el tema de la contingencia, que no se pueden estar recibiendo las denuncias en el espacio, pues aquí en las instalaciones, se facilitaron medios electrónicos, llamadas también telefónicas, y se realizó un análisis de acuerdo a todas las denuncias que se recibían directamente, por lo menos hablando de la ciudad de Tijuana, y no se registraron. Uno pensaría que por el tema de estar todo el día encerrado en el domicilio con el agresor, pues iba a aumentar el tema de la violencia. Y analizando el tema, no fue en aumento las denuncias por violencia familiar. O sea, ese era el resultado esperado, pero no, de acuerdo a lo analizado estadísticamente, por lo menos aquí en la ciudad de Tijuana, no se identificó una alza en el tema de la violencia familiar. Conforme todo el tema del COVID fue siendo más controlado en la ciudad, se estaban instaurando ya medidas en las que sí puedes salir, pero tienes que utilizar el cubrebocas. O sea, en medida que fue normalizándose todo, pasando los meses, es que las estadísticas del tema de violencia familiar fueron en aumento. Pero durante la contingencia no se recibió, al menos aquí en la ciudad de Tijuana, un aumento en el tema de la incidencia de violencia familiar hacia las mujeres. Muchas gracias, Ilse. ¿Algún otro? Sin embargo, a nivel nacional sí hay reportes de que por lo menos en varios puntos de la República sí se incrementó de una manera muy, pues se acentuó la violencia en casa a partir del confinamiento. Pues por las lógicas estas de varios factores que concurren en un contexto en el que a veces en espacios muy pequeños deben convivir mucho tiempo, pues familias enteras, no sé, en departamentos de 70, 80 metros cuadrados, viviendo 6, 8 personas con dificultades muy fuertes. Nosotros previendo esto, porque es algo que por lo menos hemos observado de una manera cíclica. Cada verano, cada Semana Santa y cada fin de año, que las familias están más juntas por cuestiones de vacaciones, las violencias se incrementan. Eso ya lo habíamos observado históricamente en el trabajo de Gendes. Y este año, cuando nos enteramos de que el confinamiento iba a durar, pues, se hablaba al principio de unos meses, activamos una línea telefónica para hombres, para que pudieran expresarse y con ello buscar que pudieran canalizar sus enojos, sus inquietudes, sus molestias, y en vez de ejercer violencia, nos llamaran. Y tuvimos un impacto bastante positivo en cuanto a llamadas en este periodo. El teléfono sigue vigente para cualquier punto de la República. Es el 55 5264 2011. 55 5264 2011. Entonces el hombre nos ha llamado, hemos tenido ya ya rebasamos las 500 llamadas, lo que implica pues cada llamada es una familia en donde se deja de ejercer violencia, porque la persona de repente habla, ¿no? Habla porque tiene miedo del COVID y no quiere que su familia salga. O lo contrario, habla porque su pareja le dice él, ¿no? Es que me está dando lata porque a mí el COVID me vale gorro y no sé qué, y ella tiene miedo y yo salgo y desafío porque soy muy hombre y no me doy cuenta de que va. O hombres que han estado como muy presionados por la cuestión económica. El rol de proveedor se ha visto muy afectado y entonces perdieron trabajo o ganaron menos, y esto ha implicado efectos económicos en la familia, en su manera de proveer, y esto pues les ha generado mucha irritabilidad, etcétera. Y son muchas las cuestiones que ocurren, y lo que buscamos es decirle al hombre, este es un espacio para poder procesar tus emociones, y desde ahí pues que no se ejerzan violencias en casa. Pero pues lo que ocurre en los refugios, las llamadas de mujeres buscando atención telefónica para salvaguardarse, también pues sí, a nivel nacional sí se incrementaron, tal vez en esta parte del país. En el caso de Michoacán también se vio un incremento. De hecho, las propias mujeres de la red de Morelia se contactaron con unas colectivas de Jalisco, y ellas por iniciativa propia hicieron un protocolo donde pones los números de emergencia, un directorio, ubicaciones y algunas recomendaciones de qué hacer en caso de vivir violencia.
También bien interesante porque en este grupo que les decía de el WhatsApp de la red de redes, no el de teléfono rojo, sino el otro, hay muchas instituciones que han pedido estar en esta red, en este WhatsApp, se han enterado de ese WhatsApp. Entonces, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres empezó a crear una casa de acogida, no un refugio, para mujeres que estaban viviendo violencia, y las propias integrantes de las redes empezaron a donarles ropa, muebles, y N cantidad de objetos para la casa de acogida. Entonces, eso es justo parte del trabajo con las redes, que ellas se vuelvan agentes activas y que no constantemente necesiten a la consultora o la organización que las esté pastoreando, pues. Entonces, eso ha sido muy, muy interesante. También, por ejemplo, con Salud las buscó para brindarles atención psicológica, poner un número de emergencia, también CEP, la Secretaría de Educación Estatal, y puso a disposición de las redes esta línea. Y creo que la UNAM también hizo un servicio, entonces también nos lo facilitó, UNAM Morelia o UNAM Nacional, pero bueno, nosotros lo tuvimos a través de la UNAM Morelia para que se distribuyera y se les da atención psicológica virtual. Entonces, al menos en el caso no de Michoacán, y estas dos respuestas por parte de las mujeres de la red. Muy bien, muchas gracias a los tres participantes. A continuación, toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana CUT, para la clausura de este seminario. Pues celebro de verdad que hayamos tenido un seminario tan rico, tan fortalecido, con la participación de las maestras Silique de la Parra, Ilse Velázquez y el maestro Mauro Vargas, y desde luego el señor doctor José María Ramos. Ha sido un ejercicio pedagógico de una enorme riqueza. Les felicito por la acción que desempeña cada uno en su ámbito. Cada quien de ustedes tiene una información fundamental que hoy han compartido con nuestras estudiantes y han despertado una gran inquietud entre ellos. Mayoría de ellas, porque la Universidad de Tijuana se caracteriza por tener una matrícula del 65% de mujeres y el 35% de hombres. Y la Universidad de Tijuana sí tiene una rectora, que es la maestra Marta Nélida Ruiz Uribe, que es rectora de la Universidad de Baja California Sur y en Sonora y en el Estado de México. Y tiene una brillante vicerrectora en Tijuana, como es la maestra y doctora, ya el doctorante, Jenny Marmolejo. La UNAM no ha tenido una sola rectora y ha tenido gente muy brillante para ser rectora. Muy brillante, como la doctora Ruiz, que no es muy familiar, ojalá lo fuera. Tampoco hemos tenido una presidenta de la República mujer, aun cuando hoy podríamos decir que hay una con grandes posibilidades de serlo en el futuro. Y la mujer sigue teniendo un lugar secundario en el liderazgo de la cosa pública. Y ha habido mujeres muy destacadas en el ejercicio público y unas muy destacadas en el ejercicio de la gestión social, como es el caso de Silvia de la Parra. Una enorme valentía para andar en esos terribles vericuetos de Michoacán y de Jalisco, en donde la violencia es en serio. Yo quiero felicitar a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes por haber tenido la fortuna de tener este día, este interesantísimo ejercicio pedagógico en el cual la sabiduría de nuestras dos ponentes y nuestros dos ponentes
han permeado seguramente la inspiración de nuestros estudiantes. Es fundamental para la Universidad de Tijuana mantener y enriquecer ese programa de vida universitaria, porque le permite a los estudiantes vincularse con agentes académicos ajenos a la institución, que tienen un acervo cultural y de quehacer social y a veces político y de cultura de enorme trascendencia. Les doy las gracias muy encarecidas a todas ustedes y a todos ustedes. Les felicito por su sabiduría, por su integridad y por su enorme capacidad de comunicar sus logros, sus hechos, que son parte esencial de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes, muchas gracias a la vicerrectora, muchas gracias a todas y todos los que participaron en este magnífico evento. Muchas gracias, maestro. Pues así, con esas palabras de nuestro rector, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias de nuevo a los participantes especiales, a las personas que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión. Nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias.